Por favor, ¿nos da su nombre completo? Mi nombre, primero buenas tardes, señor Procurador, Coordinación del Pacto de Estado por la Justicia, distinguido de la Comisión, distinguidos miembros de la Comisión que le acompañan. Mi nombre es Nelly Cedeño de Paredes. ¿Puedo seguir? Por supuesto, su cédula, por favor. 702-235. Permítame preguntarle, ¿a qué sala aspira? Aspiro a la sala tercera de lo contencioso administrativo. Como Magistrada principal. Muchísimas gracias. ¿Nos puede aclarar un poco sus estudios, licenciatura, posgrado, maestría, doctorado? Bueno, soy graduada en la Universidad Nacional de Panamá, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Poseo una maestría en orientación familiar. Poseo estudios en docencia superior, en recursos humanos, en derechos humanos. Poseo estudios también en la Universidad de Salamanca, España. Y actualmente estoy estudiando a través de la Universidad de Nuevo León parte de una docencia a nivel de administración. Sí, muchísimas gracias. Paso a hacerle la primera pregunta, licenciada. Describe su historia familiar, profesional y, en su opinión, ¿qué cualidades la hacen merecedora de ocupar el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia? ¿Puede ofrecer elementos que sustenten su opinión? Mi historia familiar inicia con el matrimonio formado, ¿verdad?, por Samuel Cedeño y Esperanza Viuda de Cedeño, donde realmente desde mi cuna fue formada con valores éticos y morales, religiosos, espirituales, que son los que me han sostenido durante toda mi vida y mi carrera profesional. Casada con el licenciado Neco Paredes, del cual tenemos dos hijas, Jania Carolina y Grace Vivian Paredes, dos profesionales al servicio del país. Soy la primogénita de 4 hermanos, o sea que prácticamente siempre he sido una persona bastante enérgica por ser la primera, porque siempre en la familia se le responsabiliza a los primeros. Muchísimas gracias. Por favor, nos ofrece elementos que sustenten su opinión de por qué quiere ser o por qué ocupar el cargo de magistrada. Bueno, los elementos en que me baso para poder optar por la posición en la sala tercera son prácticamente mi profesión ética, mis valores éticos, pero también el manejo por más de 35 años en la administración de justicia de manera transparente, donde no he recibido en ningún momento ni quejas ni sanciones penales de ninguna índole. Esto me ha permitido a mí no solamente trabajar en un nivel de sentarme en un escritorio y dictar sentencias o decisiones jurídicas, sino que he trabajado en un sistema de apoyo a la ciudadanía, a la comunidad, como son, por ejemplo, el Pacto de Estado por la Justicia, en el cual estuve representando por muchos años. Pero prácticamente los programas que más me encantan es precisamente el de los facilitadores judiciales. ¿Y por qué digo que el de los facilitadores judiciales? Porque realmente nuestro país necesita del capital social voluntario para poder sostener el desarrollo de este país. También trabajé, aporté en los métodos alternos de resolución de conflictos por muchos años. Elementos estos que han ayudado al país a salir adelante. También he sido reconocida por la Iglesia de los Últimos Días como una mujer destacada en el trabajo que he realizado en familia. He sido también condecorada y designada como embajadora de la paz por el trabajo que he
realizado también en familia. Agrupación que me ha permitido ir más allá de lo que estamos trabajando, que es precisamente esa unión que tienen las iglesias para combatir lo que es los estados de pobreza, las desigualdades que hay en la justicia, buscando eliminar las guerras que hay a través de las diferentes religiones. En dicho grupo participan los diferentes líderes religiosos, donde participa el Papa. Y realmente se está luchando para que definitivamente la justicia salga de donde está, porque solamente nos dedicamos a dictar sentencias, pero no hacemos muchas de otras cosas que debemos apoyarnos. También fui reconocida por la Defensoría del Pueblo como una mujer destacada por mi trabajo, porque todo lo que se ha hecho es un aval que yo he hecho para ese trabajo transparente, limpio, y no simplemente una mujer de pupitre, cobrando un cheque e yéndome a mi casa. En estos momentos estamos trabajando dentro de la jurisdicción, como lo haría en la jurisdicción, si me corresponde ser magistrada, dando acceso a la justicia al área originaria, los Nove Buglé, a los cuales siempre invito que nos acompañen para que vean el trabajo de acceso a la justicia que se hace con esa gente que no tiene que comer, ¿verdad? Entonces, esa es la justicia que nosotros que necesitamos, llegar a los lugares más distantes. No solamente nos estamos quedando en esa parte, sino que también estamos trabajando ya con el área cuna, donde ya se me acercaron para que hagamos un trabajo también, sus 3 caciques y sus representantes, para que trabajemos, área que vamos a tener que trabajar más difícilmente, porque ellos tienen leyes que realmente tenemos que ver no se contradigan. Pero ya cuando hay un diálogo con sus dirigentes máximos, yo creo que se puede accesar a la justicia para ellos. Me decían ellos, magistrada, lo que pasa es que ustedes nos han puesto jueces municipales, pero esos jueces no nos sirven de nada. Digo, pero ¿por qué no, doctor Fabio? ¿Por qué ustedes le están pidiendo pensión alimenticia a los papás? Pero es que los hijos no están reconocidos por sus padres. Nosotros necesitamos entonces que nos lleven la justicia allá. Y eso está haciendo la jurisdicción en la cual trabajo ahorita mismo. Estamos llevando al acceso a la justicia a través de los jueces, los abogados, los defensores de oficio, haciendo un trabajo en el lugar de los hechos. Yo creo que la justicia no se puede quedar inmóvil ahí, esperando que todo nos llegue. Tenemos que trabajar más allá, tenemos que trabajar con el capital social, el capital humano, el voluntariado. Y eso es lo que hay que hacer para que la justicia también mejore. Por eso lucho y seguiría luchando, porque hay mucho que se puede hacer en la jurisdicción que empezó a hacer y en toda la administración de justicia. Por ejemplo, en la sala contenciosa administrativa, pareciera que muchas veces fuese una corregiduría, porque llegan procesos de mínima cuantía. Pero ¿qué pasa? Tenemos una limitante en la Constitución Nacional. No se puede introducir los métodos alternos para poder resolverle la situación a esas personas. Eso es acceso a la justicia. Hay que buscar. Ya se ha traspasado, hay que ir más allá. Que definitivamente haya una sesión previa al conflicto, a la demanda, para ver cómo las partes pueden resolver sus conflictos sin tener que llegar a los tribunales, porque realmente no se resuelven. Si nos vamos a la jurisdicción de familia, qué tristeza, señores, cuando los abogados ponen 40 y 50 desacatos por un niño, ¿verdad?, en menos de 3 meses. Y eso es lo que ustedes escuchan en la radio. Entonces realmente la justicia no avanza, porque si yo tengo 40 y 50,
expedientes de desacato en apelación, otros procesos de urgencia se quedan paralizados. Pero entonces, como el otro está hablando y publicitando que no se le ha resuelto, hay que correr a resolverles. Entonces hay mecanismos a veces que hay que buscar. Tenemos que caminar y transformar nuestra justicia. Se necesita muchísimo para transformarla. Por ejemplo, este no es un trabajo únicamente y exclusivamente de la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia está allí y no podemos hacer más de 4 cosas. Pero la dilación de los procesos, ¿de dónde proviene? Es importante entonces que nos reunamos con el Colegio de Abogados. Es importante que se hagan talleres jurisdicción por jurisdicción y mirar cuáles son las necesidades de cada jurisdicción y avanzar en cada jurisdicción. Pero no pasárnoslas quejando, esperando que la ciudadanía, no. Entonces tenemos que buscar. También es importante ese ciudadano de a pie. Hacer todo lo que tenemos que hacer. No sentarnos ahí nada más a esperar el cheque. No. Hay que hacer mucho más si queremos un país que sea transparente. Ser personas que seamos entregadas a ese servicio y no servirnos de lo que estamos haciendo. Son 35 años que yo he dedicado en Colón, en Panamá, que no he vivido diferencias, he vivido muchas contradicciones con mucha gente, pero prácticamente mi carácter, como lo manejo, de forma firme, enérgica, pero muy equitativa emocionalmente, salvo raros casos, ¿verdad? Porque yo creo que aquí en la comisión, en una ocasión, me vieron pues lo enérgica que me atrevo a ser, ¿no? En este sentido, yo creo que nosotros tenemos que impulsar para que la Administración de Justicia recobre su credibilidad, esa imagen que debemos tener. Debemos reforzar a nuestros jueces y magistrados, reforzarlos con valores éticos y morales, espirituales. El hombre está vacío, señores. No tienen nada por dentro, y yo lo digo porque realmente la gente que me llega a mi tribunal es de clase alta, clase media y clase baja. Y yo lo puedo ver por todo lo que me dicen allí. Entonces sí tenemos que introducir en que nuestros jueces y magistrados tengan valores éticos, integridad, libertad, dignidad, respeto para con él mismo y para con los demás. Eso nos ayudaría a ir transformando poco a poco la justicia que tanto ansiamos. Muchas gracias. Muy bien. El Colegio Nacional de Abogados. Bueno, yo hablo bastante alto. Gracias, magistrada. Yo tengo una pregunta puntual referente a la visión que usted pueda tener de ser escogida como magistrada para el régimen disciplinario que tendrían los magistrados de la Corte. Mire, con relación al régimen disciplinario de los magistrados de la Corte, no podemos cambiar lo que la Constitución tiene, pero sí tenemos que aprovechar si se hacen las reformas. La supervisión debe ser constante de todo y revisar cómo estamos llevando los procesos. ¿Cómo estamos llevando los procesos? Algo que a mí me impactó entre la jurisdicción en la cual yo trabajo y mientras la experiencia que tuve en la Corte Suprema fue, por ejemplo, en el Tribunal de Familia. Yo hago un proyecto, ese proyecto va a Secretaría lo revisa, lo inscribe en el libro y luego se lo pasa al otro magistrado para su lectura. El otro magistrado lo lee y lo pasa a Secretaría, se inscribe nuevamente, que vino ya, luego pasa al otro magistrado. Dirán, oye, pero eso es muy largo. Pero esto da transparencia, porque eso se sabe dónde están los expedientes de cada magistrado. Porque algo que a mí me costó adaptarme arriba era saber dónde estaban mis expedientes, porque por cuestión de orden se pasan en lectura, ¿verdad?, para evitar dilatar el proceso. Pero pienso que definitivamente
sí hay que buscar algún mecanismo. Lo de la disciplina misma, tenemos que disciplinarnos nosotros mismos dentro de la institución. Hacer un orden cronológico, cómo vamos a trabajar exactamente. Entendemos que muchas veces, como ustedes saben, se escapa la información. Y muchas veces se sabe la información afuera antes que lo de adentro. Eso también hay que revisarlo. Tendríamos que revisar el sistema también de las computadoras, qué es lo que pasa, dónde está, qué nos está pasando, porque los magistrados quizás a veces ni son responsables, pero de repente salió la información y no se sabe quién. Entonces todas estas cosas yo creo que sí hay que buscar un mecanismo, quizás revisar profundamente para la disciplina de los magistrados de corte, más actualizada, más real, en base a una investigación, porque no podemos estar haciendo una programación sin saber exactamente lo que existe. Ok, yo tenía otra aquí que era, ¿qué haría usted si la percepción ciudadana cuestiona su actuación, el desempeño de su cargo, de forma que afecte la credibilidad del órgano judicial? Mire, con respecto a la percepción, esto tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Porque percibir una cosa depende de las emociones de cada persona, ¿verdad? Y la percepción a veces es muy corta, muy cortita. Pero si nos vamos a los estudios que hay sobre la percepción, esto se da mucho por publicidad. Publicidad. Tenemos que ventilar también qué es lo que pasa entre el de afuera frente a la administración de justicia. Porque pareciera que nada más fuera la administración de justicia. Tenemos que hacer integralmente el estudio para ver qué es lo que está pasando. En cuanto a la percepción, yo creo que es superficial. Y si definitivamente tienen que ver con cada persona, entonces que se vea la realidad y se busque la realidad de cada funcionario. Porque muchas veces se está pecando. Mire, ahorita mismo dice la percepción de la administración de justicia resulta que es negativa, nadie cree en la administración de justicia. Señores, eso es falso. ¿Y por qué me atrevo a decir que es falso? Porque no vieron la cantidad de expedientes que hay y han aumentado cada día más. Entonces significa que es contraria a la versión entre indicar que hay una percepción negativa y sin embargo están poniendo más demandas. Entonces significa que sí se cree en la administración de justicia. Es percepción simplemente. Entonces tenemos que visualizar muy bien, porque la percepción muchas veces no es real. No es real. Entonces hay que buscar cuál es la realidad de esto también. ¿Qué más? ¿Preguntas? De la discusión del pueblo. Buenas tardes, magistrada. Voy a referirme a la pregunta número 11. Dice, ¿cuál es su visión del papel de un magistrado frente a los estándares internacionales en materia de justicia desde la perspectiva de los derechos humanos? Mire, en cuanto a los estándares que deben tener los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar son los que tienen que resguardar y proteger la Constitución, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que actualizarnos todos los días de la jurisprudencia que se dicta en la Corte Americana de los Derechos Humanos. Porque definitivamente esto se está actualizando cada vez más y muchas veces pensamos aún que nuestra Constitución está arriba, pero sin embargo todavía no hemos analizado que los convenios internacionales de los derechos humanos están por encima de nuestra ley interna. Entonces, definitivamente, no solamente debe mantenerse al día en la jurisprudencia que ustedes ven que cambia constantemente en la Corte Interamericana, sino que también debe conocer de todos los convenios de que somos signatarios. Los derechos, la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Brasilia, la Convención Belém do Pará,
Todas estas convenciones que nosotros hemos firmado de los derechos humanos, de la Convención Universal de los Derechos Humanos, todas estas convenciones tenemos que aplicarlas integralmente y tenemos que conocerlas para evitarnos ser sancionados internacionalmente. Porque es una lucha. Nosotros en la jurisdicción de familia, para poder que la gente aplique todas estas normas, nos cuesta muchísimo. En primer lugar, porque a veces no se sabe aplicar. No sabemos cómo concatenar o vincular las normas internas con las convenciones internacionales. Entonces, si no lo sabemos hacer, está la consulta a la Corte Interamericana, cómo se debe hacer, cómo lo vamos a aplicar, qué se puede hacer, pero actualizarlos un poco más y dar una justicia apegada a la Constitución, a las leyes, a las normas internacionales, garantizando, ¿verdad?, los derechos de cada una de las personas que viven en nuestro país. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. Me quiero referir a la pregunta número 9, que dice: ¿considera usted que el servicio de administración de justicia necesita ser transformado? Mira, yo le diría que sí. El servicio de administración de justicia sí necesita ser transformado. Primero que todo, yo comenzaría por decir lo mismo que estoy cansada de decir. Debe existir una casa que albergue a todos los funcionarios judiciales. Estamos muy dispersos, cada uno está por un sitio. Se pagan grandes sumas de dinero en alquileres, pero no se le brinda la dignidad ni al funcionario ni a los usuarios del sistema. Porque yo los puedo invitar al juzgado de familia para que ustedes vean que los jueces están arriba de los expedientes prácticamente. Entonces nosotros sí tenemos que hacer una revisión. Tenemos que también luchar, porque hay 156 jueces y magistrados que se deben nombrar y no se han nombrado, y cada día ponen más leyes y más leyes que nos obligan a aplicarlas sin tener los recursos humanos para realizarlas. No lo podemos realizar. Yo le exijo a mi gente, pero los pobres van sábado y domingo a trabajar. Y yo los invito a que ustedes los vean allí. Entonces, otro de los elementos importantes es que el Colegio de Abogados haga lo que debe hacer, esa reunión con esas jurisdicciones para ver las falencias donde están en cada jurisdicción y fortalecernos en base a esas falencias. Que puedan decir qué es lo que se necesita para una justicia expedita, justa y eficaz como lo establece la Constitución Nacional. Porque realmente no se hace. Otra de las cosas que se puede hacer fue el sistema, colocar el sistema de mediación previa, esa sesión informativa para las personas muchas veces que no tienen dinero. Y digo que no tienen dinero porque el que tiene dinero no quiere hacer uso de estos mecanismos. Tiene el dinero y lo paga, pero buscamos esa justicia igualitaria, brindándole el acceso a la justicia en una forma diferente. Son muchos los mecanismos que hay que hacer. Por ejemplo, en la jurisdicción de familia, estamos trabajando técnicamente con el ser humano. Técnicamente, 2 más 2 son 4 y se acabó. ¿Cómo no miramos que hay una justicia terapéutica que se le debe utilizar al ser humano? Todos los que estamos sentados aquí podemos ser, ¿verdad?, clientes de ese sistema, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Una justicia más apegada al humanismo, no tan técnica. Estamos perdiendo nuestros niños. Se están perdiendo cuando ustedes ven un niño de 5 años y de 2 y 3 años, que estos niños dicen: mi mamá me dijo que dijera, mi papá me dijo que dijera. ¿No? Los destrozamos. Pero si tenemos una justicia terapéutica, por ejemplo en familia, que es una parte que hay que mejorar y transformar, sería diferente.
sería diferente. El código habría que revisarlo también. Cuando nos divorciamos, a veces la justicia no es terapéutica. Nos quedamos 2, 3 años, 5 años casados, ¿verdad? Y no se nos permite a veces poder divorciarnos. Hay que modificar precisamente eso, el matrimonio. Pero entonces, no, la iglesia dice que eso no se puede. Tenemos que respetar a los seres humanos. La voluntad de casarse, la voluntad de deshacer su vínculo matrimonial y mirarnos desde una corriente ecuménica, porque eso es lo que yo estoy aprendiendo, porque yo nací en un hogar tradicional donde la religión era lo que predecía, todo, la misa, la cosa, yo iba exactamente a todo, y lo sigo haciendo porque creo, ¿no? Pero ya a conciencia, pero ya el ecumenismo precisamente está abordando todo este tipo de cosas, porque estamos dañando al ser humano, la naturaleza, el ambiente, todo se está dañando. Entonces nosotros tenemos que transformar, no solamente una jurisdicción ni la corte, sino toda la administración de justicia, de una forma, pero con un estudio pormenorizado, jurisdicción por jurisdicción, porque no es lo mismo una jurisdicción que la otra. Fíjense ustedes, ahorita mismo nosotros tenemos grandes problemas, por ejemplo, con el desacato. Los jueces municipales nuestros dictan desacato y ponen al señor, detienen al señor. ¿Qué hacen? Meten un amparo en la jurisdicción penal y lo liberan. Entonces está la vida de los niños y la libertad. Dos principios importantes. Pero esos niños se lo quedan sin comer porque ellos lo liberan. Entonces hay que buscar, eso hay que estudiarlo, eso hay que analizarlo. ¿Cuál es la salida más decente, más acorde para satisfacer las necesidades del usuario del sistema? Yo nada más para terminar, hacer énfasis, creo que usted está dentro del sistema, ha tenido experiencia también en la parte contenciosa, ¿verdad? Claro, fueron 10 años en lo contencioso con el magistrado, me tocó pues reemplazar al magistrado Benavides, que lo hice por 6 meses, tengo que aclararles, le doy gracias a Dios que Dios me ayuda, porque en los despachos donde yo estoy, siempre los expedientes salen en tiempo, y logré la meta en la sala, en el despacho contencioso. Dejé un despacho limpio, sin expediente, corriendo en lecturas. Pero tengo que agregarles también, eso no lo logró Nelly Cedeño sola, eso se logró a través de un equipo coordinado, donde Nelly Cedeño se fue y les pedía que me sacaran mis expedientes porque yo me iba. Y los magistrados fueron muy condescendientes de ir sacando todo lo que era del pleno y todo lo que era de la sala, para que yo pudiera salir libremente de lo que yo tenía que dejar. O sea, que ¿qué les quiero decir? Si la corte nos ponemos y trabajamos armónicamente muchas cosas pudiéramos lograr, ¿verdad? Quiero decirles también que en esas suplencias que los magistrados hacemos, lamentablemente nosotros solamente recibimos remuneración cuando el magistrado se va de vacaciones, y aporto esto porque definitivamente este es trabajo que nosotros hacemos extra. Me preguntaba mucha gente, magistrado, ¿usted aceptaría suplencia? Digo, no. ¿Por qué no la acepta? Porque simplemente yo soy una mujer bastante organizada y la suplencia me desorganizaba. Yo de repente tenía una cita que iba a cumplir con él y de repente decía, no venga porque tengo que asistir a la corte, lo dejaba mal, yo quedaba mal ante él. Pero esas suplencias no se pagan todas, simplemente se paga si el magistrado se va de vacaciones. Eso también hay que revisarlo. ¿Cuántos expedientes grandes no recibí? Tuve yo arriba, ¿verdad? Que estuve en el Tilín
Entonces, todo eso hay que revisarlo porque eso también es calidad de vida del funcionario. No solamente es calidad de vida para el usuario del sistema, sino miren también hacia adentro, que aquí se hace un trabajo a carta cabal por los funcionarios. Decir que no trabajan es mentira. Se trabaja duro, sábados, a veces se van a las 7 de la noche. Pero el sistema que yo tenía en lo contencioso, la verdad que yo soy una mujer que me encanta la rendición de cuentas permanente. Y yo lo que hacía es que cada asistente que trabajaba, los proyectos que resolvían, los viernes cada uno tenía que decirme cuánto había sacado y cuánto quedaba. Porque de esa manera entonces ya yo podía saber cómo estaba el despacho. Última pregunta. El doctor Michel. Bienvenida. Gracias, magistrado. Si no formó ninguna pregunta, sé que la maestra Augusto va a hacer la observación. Ahí fiscalizando. Míralo. Y creo que la maestra Nelly también de pronto, ella es comprensiva de todo. Creo que también tendría la curiosidad, que era mucho natural. Y es natural. Usted y yo conocemos la institución. Así es. Y creo que usted, Martín. Hay un tema y no la voy a postular, como lo voy a decir, pero sí me acompañó en mi lucha de asentamiento del órgano judicial. Y en torno a las auditorías, la ley que quedó pendiente de aspectos disciplinarios de los magistrados, el convenio que usted ayudó a redactar de modelo iberoamericano en materia de ética judicial, Así es. y tantas otras cosas, las auditorías. Las auditorías son... Yo me acuerdo cuando iniciamos la auditoría judicial, incluyendo al pleno de la Corte, Así es. se hizo 3 auditorías como la Corte. Hubo una manifestación, ni SUNTAC hace manifestación los sábados. Hubo una concentración de jueces en Peromé, o en Chitré, Peromé, un sábado, contra el presidente de la Corte. Un sábado, ni SUNTAC hace manifestación. Y yo me acuerdo que usted, Augusto y otras veces fueron a mi despacho a brindar apoyo, así como otros en el interior lo hicieron telefónicamente. Después, y oraron, después de esa concentración, llegó una delegación de la concentración, nombrada por la concentración, para invitar al magistrado a su próxima concentración, al magistrado presidente. Yo le dije, pero ¿por qué no me invitaron a la primera? No, porque íbamos a hacer las consideraciones de las auditorías. Yo le digo, si yo voy a la segunda concentración, voy a ir con mi lista de corruptos. Todavía estoy esperando esa segunda concentración. Todavía estoy esperando esa segunda concentración. Son cosas que se dan internamente que el grueso de la población nunca llegó a conocer. Y seguimos con las auditorías. Seguimos con las auditorías. No sé cuál es el estado de la auditoría. Fue una dirección que tenía 4 funcionarios. Tuvimos que nombrar 14 adicionales. Es como
una dirección de auditoría va a tener 4 funcionarios. En ese momento se aumentó a 14. Ahora no sé qué cantidad tiene, estoy seguro que menos. Es un trabajo pendiente para la imagen de la institución. Así es. El otro asunto es el régimen disciplinario para magistrados de la Corte. Usted se acordará que nosotros presentamos un proyecto de ley en el Pleno sobre esta materia. Y nosotros decimos que la constitucionalidad de este proyecto de ley estaba en la misma Constitución, donde la Asamblea tiene facultad para juzgar a los magistrados por actos ejecutados en el ejercicio del cargo o violatorios de la Constitución. Y yo le decía a los magistrados en esta reunión, no es violatorio de la Constitución atentar contra el carácter expedito en la dictación de la sentencia. ¿Puede un magistrado mantener un expediente en su despacho ad infinitum? Y sobre todo, después del debate en el Pleno, faltando solamente la firma. Y uno de los proyectos que de pronto en el 15 me aprobaron fue regular el procedimiento ese del trámite interno. Y ese proyecto obviamente no fue aprobado. Suerte que de pronto por mi estructura fue que no me sacaron el Pleno ese día. Pero bueno, hubo respeto y mucha consideración. Pero el carácter disciplinario, no solamente el penal, que tiene facultad de la Asamblea para juzgarlo, pero también la Constitución dice por actos violatorios de la Constitucionalidad. Tanto el Código Judicial como la Constitución habla del carácter expedito e interrumpido de la función judicial. Usted también a cambio de esto se impulsó, como no se pudo avanzar, el Código Modelo de Ética Judicial. Panamá fue el primer país en adoptar el Código de Ética Judicial. Hace cuestión de 2 meses me invitaron a un seminario internacional sobre el tema. Lamentablemente no pude ir. Pero ese proyecto modelo de ética judicial se aprobó por unanimidad en el Pleno. Pero cuando comenzamos a discutir sobre la integración de la administración del tribunal, todavía ese tema está estancado. Porque los magistrados querían examinarse, porque el proyecto inicial sostenía que ese consejo administrativo debería estar integrado por ex rectores de la universidad, un representante del órgano judicial, etcétera, etcétera. Y bueno, el Código de Ética Judicial, que era la primera corte en América Latina que lo había adoptado, pero cuando llegó el momento ya para aplicar las medidas de ese código o administrarlo, votación 3 a favor, 6 en contra, se quería entonces que los mismos magistrados. Entonces, la ley de integridad surge como para reforzar el tema de la auditoría, de los hallazgos de la auditoría. Bueno, el Código de Integridad, que también usted ayudó a su concepción y a aprobación para llevar a la Asamblea, se aprobó con la ley de carrera, sin embargo, no se está aplicando ni el Código de Ética, de Integridad, el Código de la legislación de integridad y transparencia en el órgano judicial, que es el instrumento para perseguir los ilícitos o las irregularidades que salen en ese. Y como quiera que esa ley deroga la resolución disciplinaria, entonces no hay ningún control disciplinario en el órgano judicial.
para los jueces y los funcionarios. Y desde siempre los magistrados no tienen ningún régimen disciplinario. Entonces, distinguida magistrada, hay un tema sobre el liderazgo, que yo no tengo que preguntarte sobre el liderazgo, usted lo ha demostrado. ¿Continuará usted esa lucha por la transformación del órgano judicial? Magistrado, hasta el último día de mi vida. Yo creo que cuando uno nace debe traer una meta fija, y es agradecer al país que lo vio nacer. Y yo les voy a decir algo, realmente aquí hay que transformar al ser humano, las leyes existen, las normas existen. Y esto da tristeza que tú tengas que decirle a alguien, tienes que venir vestido adecuado, tienes que ser puntual. Señores, eso no tienen que decírmelo a mí. La disciplina entra por la persona y ese es un hábito de vida. Tú tienes que introspectar los valores. No es simplemente, existen los valores. Yo oigo a la gente aquí hablar de los valores, del liderazgo, de la familia, de la niñez, de la justicia, pero hablamos y todo se queda en palabras. ¿Dónde están los hechos? Los hechos. Y el magistrado Mitchell ha dicho, la verdad hay muchas cosas, junto a él luchamos mucho. Y cuando el magistrado llegó decía, es que la gente no trabaja. Digo, magistrado, no diga eso. Y al final quedó convencido que la gente sí trabajaba. Lo que pasa es que nos falta tener más disciplina. Disciplina. Honrar lo que hacemos. A veces no lo honramos. Tenemos un puesto, no importa, yo soy funcionario público, no importa, yo llego tarde, yo soy la jefa, yo soy esto. Yo creo que debemos bajarnos la toga, mirar lo que está pasando en nuestro país. Miren, el doctor Bernardo Kisberg, un señor que tiene como 5 títulos argentinos. Él está preocupado y dice que la corrupción se combate con valores éticos y morales, por lo cual nosotros tenemos que capacitar, introspectar esos valores éticos y morales y crear una cultura dentro de la administración de justicia. Otro de los puntos que dice el doctor que nos lleva a estos flagelos es precisamente la desigualdad jurídica. La desigualdad en la justicia, donde hay una paradoja, donde hay países ricos con gente pobre que no tienen qué comer, la economía mal distribuida, ¿verdad? Y él indica también que lo importante es fortalecer las células básicas de la sociedad, que es la familia y la niñez. Así poco a poco podemos ir saliendo de la corrupción, mientras las personas no introspecten que coger lo suyo no se debe hacer, que hacer lo que no se... Por ejemplo, si a mí me toca declararme impedida, no me declaro. Tengo que hacerlo, es transparencia. Si me lo niegan, entonces, pero ya es transparencia. Que nos entreguemos un poco a lo que hacemos, que no nos volquemos solamente a adquirir bienes materiales, señores. La basura, la naturaleza, el agua que nos va a faltar, nos va a pagar la factura, vamos a pasar la factura. Pero no tenemos conciencia, señores. No tenemos conciencia. Yo creo que para administrar y mejorar la administración de justicia se necesita fortalecer esos valores de libertad, de independencia, de dignidad, de transparencia, todos estos valores que son indispensables, que el ser humano lo tenga ya como un hábito, no pasajero para cumplir o pasar una entrevista, sino que sean hechos reales. Gracias.